Incentivos laborales. Las empresas, como dice aquí en la introducción, creen que con entregar el salario que se conviene cuando se realiza un contrato, la contratación del personal es suficiente. Y aunque esto es verdad, bastaría solo con eso. Hoy en día nos damos cuenta que no, que se necesitan algunas más cosas para que el trabajador haga las cosas con más motivación, de la mejor manera. Es cierto que al recibir un salario se debe de cumplir con un trabajo en tiempo y forma. Hoy en día nos damos cuenta que aparte de esto es necesario incentivar a los trabajadores, reconocerles su esfuerzo, y que con esto se logren alcanzar las metas establecidas. Es impresionante ver que con acciones tan pequeñas como estas, el cambio de la persona es impresionante. ¿Qué son los incentivos laborales? Son las herramientas eficaces para motivar el equipo de trabajo y con esto aumentar el rendimiento laboral. Siempre parte de la Oficina de Recursos Humanos, y esta oficina por lo general siempre está en búsqueda de lograr eso, la satisfacción laboral. Al lograr la satisfacción laboral, pues su trabajo se hace mucho más ágil. Cuando un trabajador está satisfecho, siempre va a rendir, siempre va a obtener los resultados. Incluso se ha visto que esos resultados se obtienen antes de lo previsto, cuando el cuando el trabajador se siente a gusto con su trabajo y cuando sabe que es reconocido en el lugar. Entonces, el tener a un trabajador satisfecho va a lograr que se busque una calidad en el producto o servicio. Existe un término que se llama el employer branding, que nace en Estados Unidos en los años 60, pero en los 80 se hace mucho más popular en España, y es en los comienzos de los 2000 del siglo XXI cuando ya se realiza esto de manera mundial, cuando ya empiezan las empresas a salir ya mucho más a laborar en otros países. Ya esto se hace de manera generalizada. Pero ¿qué es esto? Es la marca de una empresa como empleador, o sea, es lo que los distingue sobre el trato con el empleado. Una empresa exitosa no solamente logra la satisfacción del cliente, también logra la satisfacción de los empleados o de los posibles candidatos, de las personas que pretendan trabajar ahí. Desde el trato hacia los posibles trabajadores es diferente. Es lo que se llama igual traer la camiseta puesta, sentirse identificados con el lugar donde laboran y sentirse felices. ¿Cuáles son los tipos de incentivos? Pues el más común, que es el aumento de sueldo, aunque en muchas empresas esto no se puede hacer. ¿Por qué? Porque hay algunos estándares, porque hay niveles, porque para alcanzar esos niveles es necesario cumplir con ciertos requisitos. Por ejemplo, nosotros como empleados federales tenemos un salario establecido, entonces el que ustedes digan, pues a darle un aumento de sueldo, eso no es posible. Los aumentos salariales se regulan por la Dirección General y hay que cumplir con muchos requisitos, estándares y parámetros, que no nada más es por incentivar.
Entonces, en nuestro caso no aplicaría porque el aumento no está autorizado a nivel general en los más de 1,300 planteles que tenemos en todo el país. Entonces, esto puede ser para algunas empresas particulares. Bonificaciones por cumplir objetivos. Cuando se les entrega una tarea, se les asigna una tarea y la logran de manera óptima, entonces se les dan bonificaciones. Esto se ha visto que aumenta mucho la productividad del trabajador, porque saben que si lo hacen, les va a llegar un dinero extra y eso es algo que siempre están buscando. Y premios personales por lograr los objetivos trazados o sobresalir del resto. Esto pasa cuando son, por ejemplo, los empleados del mes, que se ve tanto en Walmart, en en Home Depot, en todo este tipo de lugares, que si ustedes se fijan hay un cuadrito y hay un reconocimiento que dice el empleado del mes es tal. Nada más que resulta que ese empleado del mes le dan un reconocimiento, pero aparte le dan un dinero. Entonces, siempre están en la búsqueda por salir en estos lugares. Incentivos motivacionales. Hay otro tipo que no es nada más de la entrega del dinero. Hay muchos empleados que no están ahora sí que tan clavados por obtener el dinero que se les ofrece cuando cumplen. Hay personas que se conforman y se sienten, no que se conformen, que se sienten realizadas nada más con el reconocimiento de que hicieron su trabajo correcto. ¿Cuáles son esos incentivos motivacionales? Una felicitación por escrito cuando alcanzan los objetivos. Normalmente, cuando se realiza este tipo de actos, la parte directiva es la encargada de hacerlo y normalmente se hacen en juntas donde hay más gente y donde ese reconocimiento se eleva mucho más. No queda solamente en el escrito, sino que se le entrega ese escrito cuando hay juntas de gerentes o de promotores. Ahí se le reconoce al trabajador y para él es más que suficiente. Ahí se le da un agradecimiento por su aportación, lo felicitan y lo motivan a seguir trabajando de la misma manera y como se los menciono, incluso en algunas empresas lo ponen cerca de las cajas o en las entradas o en las salidas del lugar para que todas las personas sepan que es el empleado del mes. También hay incentivos en pro del bienestar, que es lo referente a cuando las cargas de trabajo son muy grandes, cuando hay ya demasiado estrés, cuando el cansancio ya nos pasa factura, cuando los periodos de sueño ya son muy cortos por los horarios o por el desgaste del trabajador, y buscan tenerlos motivados incluso cuando las jornadas laborales son ya muy largas. Buscan acciones para que los empleados logren soltar todo ese estrés y todo ese cansancio, para que salgan un poquito de la rutina. ¿Cuáles son esos? Horarios flexibles que permitan compaginar la vida familiar y laboral. Esto es muy común en zona industrial, que les dicen, tú tienes para llegar a la planta hasta las 10 de la mañana y a partir de la hora que llegas empieza tu jornada laboral. Hay quienes dicen, pues yo llego a las 7, a las 8, a las 9 o a las 10, dependiendo de la hora de entrada, obviamente va a ser la hora de salida, pero hay flexibilidad en los horarios. Hay quienes les dicen, vas a venir a trabajar en sábado, lo requiere el puesto, pero tú vas a escoger el día que quieras descansar. Entonces, a eso se refiere con horarios flexibles.
tiempo de descanso dentro de la jornada laboral. Eso también es algo que ya se ha implementado por casi ya en una generalidad, donde te dicen, bueno, tu jornada laboral es de 9 horas, aunque la ley dice que es de 8, por lo regular aumentan 1 o 2, justamente por esos tiempos de descanso. Pero tienes media hora para desayunar, o a lo mejor media hora para comer, y tienes otro tiempo más para que puedas relajarte. Entonces cumplen con las 8 horas efectivas de trabajo, pero tienen cortes para poderse relajar o para poder disfrutar de los alimentos de una manera cómoda. Y la última, que son los instrumentos lúdicos para desconectar por un periodo corto el estrés acumulado. Y esto sí ha logrado su función. Hay empresas que tienen futbolitos, que es lo más común. Incluso hay empresas que tienen los mentados videojuegos, donde están están ya preparados, se me fue ahorita la palabra, para que duren 20 minutos y como que lo saca del juego, se desactiva o termina la ronda, para que vuelvan a trabajar ya con una mentalidad un poquito más despejada. Esto también se ha comprobado que ha tenido grandes resultados. ¿Qué es lo que van a hacer? Van a definir con sus palabras el concepto de motivación. ¿Cuáles serían las ventajas de que se implementara dentro de la empresa o dentro del área que ustedes van a analizar? ¿Y qué tipos de incentivos recomiendan para el responsable del área? Previendo que los monetarios en nuestro caso no aplican por ser una empresa gubernamental federal. Estos no aplican para nosotros. Pero, ¿cuáles son los que ustedes proponen y por qué?